Y Alfredo, ¿qué perfiles profesionales son los más difíciles de cubrir? Teniendo en cuenta lo que ha dicho Lucía también. Bueno, en el sector de la hostelería, que es el tuyo, ¿no? Hotelería, sí. Hoteles y... Hostelería, sí. Hay un déficit de puestos, yo diría que general. El problema es un problema complejo el de la hostelería, porque requiere una cierta parte vocacional. Me voy a explicar. Yo prácticamente nací detrás de una barra, casi literalmente. Vengo de, aunque la vida me ha llevado por otros derroteros, pero conozco perfectamente el sector, ¿no? Y en mi casa somos 3 hermanos y mis padres, mi tío y los 3 hermanos prácticamente trabajamos 24/7. Al menos trabajamos todos los días de la semana y ya siendo yo muy mayor ya mi madre consintió que cerráramos los martes por la tarde. Y una vez recuerdo en mi infancia ir de vacaciones con una furgoneta a Galicia. Esa fue la vida de mis padres y nuestra vida, la de mis hermanos y la mía. Entonces, eso o tiene una parte vocacional, una parte de servicio, una parte de amor al sector, o no se cubre. Y eso tiene que ver con el compromiso del que tú hablabas. Eso se ha perdido en buena medida, y también porque el contrato entre el empleador y el empleado pues tampoco es el mejor posible. Entonces hay varios factores. Muchas veces, y tú hablabas un poquito antes al respecto, de que muchas veces no se trata al trabajador de la mejor manera posible, pero es que en muchos casos el empresario tampoco puede hacerlo, porque los costes laborales en España, hay un verdadero impuesto al trabajo en España, un verdadero impuesto que hace que el empleador se lo piense mucho a la hora de emplear, porque no es solo el sueldo que paga, sino los costes que penalizan enormemente la contratación en España en términos de cotizaciones a la Seguridad Social. Esto es así, son datos, no es un juicio de valor, porque además comparativamente esa situación no resiste ningún tipo de comparación con lo que se suele decir, con los países de nuestro entorno, pero no solo eso, sino con cualquier país de la OCDE. No resiste ninguna comparación. Entonces, se produce la tormenta perfecta, sobre todo en ciertos sectores, pero no es solo la hostelería. Hoy hemos venido a hablar aquí de unos sectores muy concretos, pero si preguntas a personas que instalan alarmas del tema de seguridad, o que arreglan ascensores, o que son fontaneros, electricistas, se encuentran con el mismo problema, ¿no? Porque son sectores, el comercio, por ejemplo, es un sector que también tiene unos horarios que no siempre son los más adecuados. Entonces hay una especie de tormenta perfecta que nos está llevando a esta falta de talento, que verdaderamente es alarmante, porque con las cifras de paro que tenemos en España, pues lo cierto es que hay como se dice ahora, un gap enorme entre la oferta y la demanda. Muchas personas que se supone que quieren trabajar, mucha oferta de trabajo en todos los sectores en los que estamos tratando aquí específicamente, que no se cubre. Entonces, bueno, pues hay un multifactores que hace que estemos ante esta situación. Una pequeña policrisis. Alfredo, ¿crees que la imagen pública de los sectores que hay influye en la dificultad para atraer talento? Hay una cuestión cultural también. El empresario está tremendamente mal visto en general por la sociedad en España, entre otras cosas porque aparecen continuamente personajes, ahora mismo lo estamos viendo todos los días en la información, en la televisión, en lo que se escribe, aparecen personajes que se definen a sí mismos como empresarios y no lo son. Serán, como decimos en Alicante, serán negociantes o serán ese tipo de cosas, pero no son empresarios. Entonces, además hay una cultura que se fomenta desde la administración, desde el poder, de demonizar al empresario, cuando el empresario es la persona que crea riqueza, punto. Que sí, que lo hace apoyado con sus trabajadores, evidentemente, pero el empresario es el que crea riqueza, el que hace que el PIB suba, el que crea empleo, el que hace que las familias puedan llevar un sueldo a su casa, no voy a decir digno, voy a decir el mejor que se pueda pagar, etcétera. Entonces hay una cuestión
también cultural, que también tiene que ver con la otra parte, como decíamos ahora, con la parte de los trabajadores, ¿no? Tú decías, en la pandemia se produjo una situación un tanto curiosa que se llamó la gran renuncia. Esto viene de Estados Unidos, y es que mucha gente en la pandemia se dio cuenta que se podía haber muerto y se planteó si lo que estaba haciendo era lo que quería seguir haciendo en su vida. Y muchos de ellos, la gran renuncia alude a personas de todo tipo y condición que de la noche a la mañana abandonaron sus trabajos y, muy importante, se dedicaron a buscar otros que les satisfacían más. El problema que tenemos en España es que hay mucha gente que ha hecho la gran renuncia, pero se ha quedado en la empresa. Porque está protegida, porque que no entro a hacer juicios de valor si eso es mejor o peor, pero está protegida, tiene un colchón en términos de subsidio por desempleo, etcétera, etcétera. Y entonces hay personas que han hecho esa gran renuncia, pero se han quedado en la empresa, y el empresario también tiene que abordar eso, ¿no? Entonces, creo que hay una cuestión cultural que es verdaderamente sangrante, en la que prácticamente se señala al empresario por la calle como si fuera, no sé muy bien cómo definirlo, ¿no? Como desde luego el malo de la película siempre, ¿no? Sin ser conscientes de que somos los autónomos y los pequeños empresarios. No hablo del empresario, del gran empresario, que también. Aquí en la provincia de Alicante el 98% de las empresas somos microempresas. Mi empresa soy yo, pues soy autónomo. Y somos los que verdaderamente creamos riqueza y hacemos que la economía funcione y que se cree bienestar y que haya recursos para todo lo que la sociedad demanda. Y escucharnos, ¿no? Y saber las necesidades del empresario como las de los trabajadores. Alfredo, como talentólogo. Pues mira, me has leído el pensamiento, porque yo suelo decir que estamos en una sociedad en la que todo el mundo habla de los qués, se dedica a describir el qué, y muy poca gente habla de los cómo. Esto es como si alguien llega y dice: oye, voy a bajar el paro en 3 millones de personas. Eso es un qué. La pregunta importante es ¿cómo lo vas a hacer? Entonces, al final nos enzarzamos en una serie de diatribas que son descriptivas, pero que no aportan soluciones, porque lo importante es el cómo. ¿Cómo vamos a abordar los problemas que tenemos? Yo, en términos yo hago formación, hago selección, hago gestión de carrera, y en la parte que me toca de selección y formación, que a veces logro que el círculo se cierre y unir las dos cosas, en términos de selección se evalúan 4 tipos de cosas. Se evalúan los datos de filtro, la formación, la experiencia que tiene una persona. En segundo lugar, se evalúan las habilidades técnicas, si la persona tiene capacidad para hacer su trabajo. Y en tercer lugar, se evalúan lo que son las habilidades sociales, habilidades blandas, que se le llama ahora, ¿no? Entonces, y en cuarto lugar, que es algo que se ha introducido hace poco y que tiene muchísima importancia y que está un poco dando vueltas aquí en las palabras, en lo que comentáis vosotros, es la parte de lo que llaman ahora las power skills, o el encaje de la persona en términos de valores. Yo voy a aportar un cómo. Yo creo que hay que trabajar mucho más el cómo hacen las personas las cosas. Que el trabajador sea capaz de hacer lo que hace con menos desgaste, de una manera más eficiente, de una mejor manera, y eso pasa por formar a la gente, por darle las habilidades para que haga su trabajo de una mejor manera posible. Y en términos de cultura, en términos de lo que llaman ahora estas power skills, es justamente donde enlaza con lo que tú contabas y tú el ejemplo que ponías ahora de que el trabajador sienta que la empresa es suya, que es lo que ahora, como nos gusta tanto utilizar palabrejas inglesas, es lo que llaman ahora engagement, que es lo que dicen los empresarios, que mi trabajador lleve la camiseta, que se implique con la empresa. Eso pasa por un trabajo en términos culturales, en términos de encaje de la persona con los valores de la empresa, de si los valores que yo tengo encajan con los de la empresa, porque además esto, si no es así, conforme te vas haciendo mayor, supone un mayor problema. Las personas, yo cuando doy formación les digo: no hagas nada que esté en contra de tus valores. Y si una persona trabaja en una empresa y los valores de esa empresa no son compartidos por ti como trabajador,
Te puedes quedar, pero es a costa de un gran desgaste y un peor desempeño. Así que yo lo que propondría es trabajar al menos en esas dos líneas, en dotar a las personas de habilidades para que hagan lo que tienen que hacer sin tanto desgaste, que se está sufriendo muchísimo desgaste en el trabajo porque la faena sale, las empresas van para adelante, los trabajadores, que estoy de acuerdo con lo que tú decías, la riqueza la crea el empresario, pero yo decía evidentemente con el trabajo y el desempeño crítico de los trabajadores, ¿no? Entonces, la faena sale, las empresas abren la puerta, se fabrican zapatos, se ponen copas, se dan menús, se dan camas, pero es a costa de un gran desgaste. Y eso hay que atajarlo, hay que ayudar a que todo el mundo, el empresario y el trabajador, adquiera la capacitación y las habilidades para hacer mejor su trabajo. Y en eso estamos los que somos formadores. Y luego el aspecto cultural que yo decía, tratar de alinear los valores de la empresa que existen, aunque no estén puestos en una pared. Hay muchas empresas que los tienen puestos en la pared y luego no es nada más que un cartel. Y luego no son. Porque eso hay que bajarlo a comportamientos. Hay que tratar de alinear lo que es verdaderamente importante para la persona que está en la empresa, sus valores con los de la empresa, porque eso hace que el trabajador se sienta implicado, se sienta importante, lleve la camiseta de esa empresa. Hay una frase que dijo en su día Luis Aragonés: a esto hay que pegarle una pensada, cuando la selección española, recordáis aquello, ¿no? Yo creo que a esto también hay que pegarle una pensada, porque hay que dejar de hablar de los qués, empezar a hablar de los cómo y empezar a hablar de proyectos conjuntos, de qué, iba a decir una palabrota, me la voy a ahorrar, vamos a hacer para que las personas hagan su trabajo sin tanto desgaste, para que tengan una buena vida, para que tengan un buen desempeño, para que se genere riqueza y para que el empresario y la empresa, que es un sistema formado por el trabajador y el empresario, gane dinero, que es su primera obligación. Tener cliente y ganar dinero, porque sin cliente y sin dinero no hay empresa, no hay fábrica, no hay mesa, no hay silla, no hay camas, no hay cubiertos, no hay nada. Entonces, creo que hay que pegarle una pensada. No estoy de acuerdo con que haya que regular. Uno de los gravísimos problemas que tenemos en España en derecho comparado, es clarísimo, es la cantidad de regulación que hay. Los anglosajones dicen nosotros que nos dedicamos a hacer normas y leyes para todo que luego no cumplimos. Y solo tienes que ver los boletines oficiales del Estado, de las comunidades o de las diputaciones o de los ayuntamientos para saber que todo está regulado. Yo creo que el mercado tiene capacidad para regularse casi solo, evidentemente sin que hayan abusos, sin que se abuse por ninguna de las partes. Me ha llamado muchísimo la atención lo que tú decías de estos trabajadores que amenazan a... Sí. Y luego hay un factor que tenemos que tener en cuenta, que tú lo has nombrado, que es que las generaciones que vienen ahora, su escala de valores es completamente diferente. Completamente diferente. Y evidentemente el trabajo es importante para ellos, pero no es lo más importante. Y hace muchos años que yo vi un estudio de ADECO en el que de 1 a 10 se nombraban los factores para lo que entonces era la generación X y aquella generación hard de sobradamente preparados, ¿no? Del 1 al 10 se evaluaba qué factores eran los importantes para ellos en la empresa. El dinero, el sueldo, era el factor 8. El factor 8 era mucho más importante para ellos tener un buen ambiente de trabajo, poder compatibilizarlo con poder ir al gimnasio, poder ir a recoger a sus hijos a las 5 de la tarde, tener un proyecto empresarial. Y eso no es que no haya ido a menos, es que ha ido a mucho más. Pero eso no puede ser a costa de la viabilidad y el negocio y la generación de riqueza de la empresa, entendida como sistema, como trabajadores y empresarios, porque si se hace a costa de la empresa tiene que cerrar y se acabó lo que se daba. Entonces hay que trabajar por objetivos, porque lo importante no es hacer un horario, lo importante no es irte a tu casa a las 5 de la tarde, lo importante es cumplir con los objetivos que la empresa te pide. Voy a poner un ejemplo y termino, no quiero acaparar el debate. Yo recuerdo que tuve un jefe que cuando empecé a trabajar el primer día le dije: bueno, Paco,
¿qué horario voy a tener aquí? Y me dijo, ¿el horario? Horario que tú quieras. Tú cumple con tus objetivos, vende, genera riqueza para ti y para esta empresa y el horario que hagas es cosa tuya. Evidentemente era un visionario porque yo ya tengo unos años y aquello entonces era verdaderamente rompedor. Hay que ir por ahí, hay que ir por aunar, hay que ir por cumplir objetivos, hay que ir por hacerle a la persona la vida más fácil, también al empresario, que muchas veces no puede dormir por las noches. Yo que soy autónomo no puedo dormir, de que tenga 40 o 50 familias a su cargo,